Vamos a continuar entonces y nos preparamos para la segunda charla que estará a cargo de Santiago Rincón Gallardo, quien nos trae la presentación Liderazgo para la Mejora Educacional. El profesor Rincón Gallardo es especialista en educación y liderazgo de la Universidad de Harvard, trabaja con redes de educadores y líderes de la materia para transformar la enseñanza y el aprendizaje en sistemas educativos en zonas como Norteamérica, Latinoamérica y Australia. Además, fue actor clave en el diseño de las redes de tutoría, una estrategia de transformación pedagógica que en los últimos 25 años se ha extendido a miles de escuelas públicas de su país. Le damos la bienvenida y recibimos con un aplauso la exposición de Santiago Rincón Gallardo. Muchas gracias. Piensa por un momento en algo que sabes hacer muy bien. Piensa en algo que sabes hacer muy bien. Puede ser lo que sea. Puede ser tocar un instrumento musical, bailar, cantar, contar unos chistes, hacer algún deporte, hacer carpintería, coser, tejer, cocinar. Piensa en algo que sabes hacer muy bien. Una cosa, algo que sepas hacer muy bien. Y piensa por un momento en cómo lo aprendiste. Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor. ¿Qué te ayudó a aprenderlo? Ok, mantén esa experiencia en mente, porque te voy a pedir que levantes tu mano si alguna de las cosas que voy a decir aplican a tu experiencia de aprender algo bien. Ok, te voy a pedir, voy a hacer unas afirmaciones, te voy a hacer algunas preguntas y levanta la mano si lo que estoy diciendo aplica a tu experiencia de aprender algo bien. Levanta la mano y mira a la sala a tu alrededor. Lo primero que te quiero preguntar es si aquello que sabes hacer muy bien es algo que querías aprender. Es algo que te interesaba. Y si es así, te pido que levantes la mano, mira la sala a tu alrededor, algo que te interesaba, algo que querías aprender. Muy bien, ok. La mayoría de ustedes está levantado muy bien la mano. Vamos a bajarla ahora. Levanta tu mano si para aprender lo que sabes hacer muy bien, fue útil tener a la vista a gente que supiera hacer eso muy bien. Levanta la mano si querías aprender a cocinar, tener una cocinera que cocina muy bien, si quieres jugar fútbol, a un futbolista que sabe jugar muy bien, muy bien. Y mira la sala, la mayoría de ustedes está levantando la mano. Ok, muy bien, podemos bajar la mano otra vez. Levanta la mano si para aprender a hacer bien lo que sabes hacer bien, fue importante la práctica, hacer las cosas una y otra vez. Y vamos a ver la sala otra vez, la mayoría de ustedes está levantando la mano nuevamente. La práctica es constante. Muy bien. Levanta la mano ahora si para aprender a hacer lo que sabes hacer muy bien, fue útil acceder a información de algún tipo que te permitiera ver los resultados de tus esfuerzos y después de detenerse a pensar qué es lo que ya sé hacer bien, qué me falta, qué puedo hacer mejor la siguiente vez. Levanta la mano si la retroalimentación y la reflexión fueron parte de tu experiencia de aprender a hacer algo bien. Muy bien. Levanta la mano ahora si para aprender lo que ahora sabes hacer muy bien, fue útil tener cerca otros que estuvieran aprendiendo lo que estabas aprendiendo. Tener cerca a otros que estaban aprendiendo lo que estabas aprendiendo o bien tener la ayuda de otros. Levanta tu mano si la ayuda de otros o tener muy bien. Y miremos la sala nuevamente, miramos el espacio. Muy bien, la gran mayoría de ustedes están levantando la mano. Muy bien. Yo no sé qué es lo que han elegido. No sé qué es aquello que saben hacer muy bien. Todavía no sé, pero puedo apostar que es un rango sumamente diverso. Sumamente diverso. Y sin embargo, casi todos coincidimos en estas 6 condiciones fundamentales. Estas son 6 condiciones clave para el buen aprendizaje. Interés, exposición constante a la práctica experta que queremos aprender, práctica constante, retroalimentación, reflexión, colaboración. Se me olvidaba hacer una pregunta. Y es la siguiente, levanta la mano si aquello que elegiste como algo que sabes hacer muy bien es algo que aprendiste en una sala de clases convencional. Y mira la sala. Y no sé si notas el contraste. No sé si notas el contraste. Pero cuando pensamos en aquello que sabemos hacer muy bien y cómo lo aprendimos, lo que sale a flote es lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. Y esto deriva no solo de nuestras experiencias personales, sino que también es muy consistente con lo que la neurociencia del aprendizaje nos está diciendo sobre cómo aprendemos los humanos. Sale a flote entonces lo que sabemos y lo que creemos sobre el buen aprendizaje.
Ahora, por un lado está lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje, y por el otro está lo que hacemos en las escuelas. Y estas dos cosas son muy distintas, muy distintas. En la escuela fundamentalmente aprendemos a que nos enseñen. Es el método del faraón que nos decía el señor gobernador en la mañana. Aprendemos a que nos enseñen. ¿Qué quiere decir eso? Aprendamos a sentarnos callados, a escuchar lo que dice el maestro, a tratar de entender qué es lo que el maestro requiere de nosotros y a cumplir. Eso es aprender a que te enseñen, y eso aprendemos bastante bien en la escuela. Fundamentalmente, cuando aprendemos a que nos enseñen, aprendemos a obedecer. Y desde luego que es importante aprender a obedecer. Yo tengo 2 niños pequeños de 10 y 6 años. Si no escucharan con atención, hicieran la mayoría de las veces, al menos, lo que les estoy pidiendo que hagan, la casa sería un caos. Yo estaría vuelto loco, no estaría aquí parado, estaría en un hospital psiquiátrico. Desde luego que es importante aprender a obedecer. Pero el problema es cuando es la experiencia sistemática, repetida, cotidiana, de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes en las salas de clase y en las escuelas. Porque aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy distintas. Aprender a que te enseñen implica poner fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdadero, qué es bello, qué es bueno. Es poner esa responsabilidad en la autoridad, fuera de ti, en el profesor, en el director de la escuela, en el ministro de Educación, en el presidente, en el líder religioso. Es poner esa responsabilidad fuera de ti. Aprender a aprender, por el contrario, requiere que uno asuma la responsabilidad de decidir por sí mismo qué es verdadero y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es. Y en tiempos, de nuevo, como decía el gobernador, en que estamos sumergidos en la caverna de Platón, que ahora tiene la forma de una tableta digital, es mucho más importante que nunca. Recordar, recuperar el poder de decidir por nosotros mismos, con base en nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestra cultura, nuestros valores, nuestras intuiciones. Qué es verdad y qué no lo es, qué es belleza y qué no lo es, qué es bondad y qué no lo es. A final de cuentas, aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Aprendemos bien en condiciones de libertad. Aprendemos bien cuando tenemos la autonomía para decidir qué vamos a aprender, por cuánto tiempo, cómo lo vamos a aprender, cuándo lo vamos a aprender, con quién. Aprender es una práctica de libertad. Aprendemos bien cuando nos sentimos libres para intentar las cosas, para equivocarnos, para tropezar, para fracasar e intentar de nuevo. Eso requiere libertad. Eso requiere sentirnos seguros, sentirnos libres. Aprender es una práctica de libertad. El problema es que, entonces el gran desafío que tenemos es cómo hacemos posible el aprender como práctica de libertad en el lugar donde debiera estar más vivo, que es en nuestras salas de clase, en nuestras escuelas, en nuestros sistemas educativos. Y es precisamente donde está más ausente. Aprendizaje como práctica de libertad está prácticamente ausente en la mayoría de nuestras salas de clase, en nuestras escuelas, sistemas educativos, alrededor de todo el mundo, no solo en Chile, alrededor de todo el mundo. Y esto es así, porque la escuela convencional, masiva, obligatoria, con todas las buenas, todo el rol tan importante que juega en nuestras sociedades, no está diseñada para hacer posible el aprendizaje como práctica de libertad. Históricamente la escuela obligatoria, masiva, ha tenido 3 funciones fundamentales, 3 funciones que sabe cumplir muy bien. Una es la custodia, cuidar de los niños mientras los papás están trabajando. Qué rol tan importante, y aquellos de nosotros que tenemos niños pequeños descubrimos qué tan importante es ese rol cuando de repente nos vivimos con las escuelas cerradas y teníamos que tener a los niños en casa mientras teníamos que trabajar. Nos volvimos locos. Por supuesto que es un rol muy importante en la escuela, la custodia. El otro rol es control. La escuela es un mecanismo de control social. Y finalmente la clasificación. La escuela se ha convertido en el mecanismo a través del cual calificamos a nuestros niños con frecuencia en relación o en función de criterios bastante arbitrarios para decidir quién va a tener acceso a qué tipo de oportunidades. Eso es lo que la escuela obligatoria masiva está diseñada para hacer y que hace bien. No es que la escuela no funcione, sino que funciona bien para aquello para lo que fue diseñada. La custodia, el control, la clasificación. El problema es que en entornos así, en que los niños se sienten todo el tiempo custodiados, controlados y clasificados, lo que va desvaneciéndose es su poder para aprender. Un poder para el que todos estamos dotados biológicamente, pero que vamos enterrando más y más
con las creencias y con el miedo a equivocarse, por ejemplo, con el temor a pensar distinto, con el miedo a destacar con nuevas ideas, del miedo a hacer preguntas. Y con eso vamos matando el poder, o vamos ocultando, vamos enterrando el poder de aprender que reside en cada uno de nosotros. No creo que necesita convencerlos de que estamos en un colapso, en medio de un colapso ambiental, financiero, social, político, de enormes dimensiones. Es posiblemente el colapso más dramático, grande, complejo que ha enfrentado la humanidad en toda su existencia. Estamos en un momento de crisis existencial, que está colapsando todo aquello con lo que estamos familiarizados. Todo. Y en la mitad de este colapso estamos viendo además desarrollarse dos maneras de organizar nuestras vidas, el modo de relaciones que hay, por ejemplo, entre el hombre y la naturaleza, entre distintos grupos, entre el Estado y los ciudadanos, en fin. La primera tendencia en esta bifurcación, en este desarrollo paralelo de dos vías distintas de organizar nuestras vidas, está la dominación y el control. La dominación y el control del hombre sobre la naturaleza, del Estado sobre los ciudadanos, de unas naciones sobre otras, de algunos grupos sociales sobre otros grupos sociales. Esa es una tendencia que estamos viendo desarrollarse frente a nuestras narices. Está desarrollándose y viéndose de una manera sumamente clara. La buena noticia es que hay otra dirección también, en la que se están organizando ciertos grupos humanos, ciertas sociedades, ciertos ámbitos políticos, en fin. Y es la dirección de la colaboración, de la solidaridad, de la libertad, del diálogo, de nuevo, como decía nuestro señor gobernador esta mañana, del diálogo. Una dirección conduce a la deshumanización y a la destrucción. La otra, al menos abre la posibilidad de un mundo más humano y un mundo lleno de vida, vibrante de vida. Estamos en esta encrucijada, hoy mismo, el día de hoy, y en el tiempo que nos queda aquí, estamos en esta encrucijada. Y es tanto lo que está en juego que creo que es muy importante que no simplemente nos sentemos a ver qué pasa. Creo que tenemos que ser muy claros en definir con tanta claridad y con tanta honestidad como sea posible a cuál de estas dos direcciones queremos abonar con nuestro pensamiento, con nuestras acciones y con nuestra palabra en el día a día, en nuestro trabajo del día a día, en las salas de clase, en las escuelas, en los sistemas educativos, en nuestras sociedades. ¿A cuál de estas dos direcciones queremos contribuir? Y hacer de nuestra práctica del día a día, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, a lo que abone a la dirección que queremos mover. Ahora, en tiempos como los actuales, en los que estamos en esta encrucijada, es muy importante que nos hagamos una pregunta fundamental. Una pregunta sencilla, pero como las buenas preguntas filosóficas, requiere mucho pensamiento. Y la pregunta es, sobre todo para aquellos de nosotros dedicados a la educación, ¿para qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Para qué hacemos eso que llamamos educación? Yo les voy a dar la que para mí ha sido la respuesta hasta ahora más completa, pero no para convencerlos de que estos son los propósitos de la educación, sino para provocarlos y para pedirles, por favor, que se tomen el tiempo de hacerse esta pregunta. ¿Para qué educamos? ¿Para qué estamos educando a nuestras generaciones más jóvenes? Y si yo lo tuviera que resumir de nuevo, mi mejor respuesta hasta ahora se centra en 4 propósitos fundamentales. Creo yo que deberíamos educar a nuestras generaciones más jóvenes, primero para que se conozcan a sí mismas, que nuestras niñas, niños jóvenes se conozcan a sí mismos. La gran máxima en el Partenón ateniense, conócete a ti mismo. Esa es la fuente del conocimiento, de la sabiduría, de la felicidad, que nuestras niñas, niños jóvenes se conozcan a sí mismos. Quisiéramos educar también para que ellos aprendan a pensar y a aprender por sí mismos, para que piensen y aprendan por sí mismos. Queremos educar para que los niños cuiden de sí mismos, pero también de los demás. Y queremos educar, creo yo, para que nuestros chicos, niñas, jóvenes aprendan a mejorar el mundo también. Yo creo que eso resume bastante bien lo que debiera ser la educación. Y sospecho además que tu propia lista no va a ser muy distinta de esta. Quizá variará un poco, pero creo que tu propia lista no va a ser muy distinta. En tiempos como los actuales, hay la mejor apuesta que podemos hacer como adultos, como educadores, como padres, es ayudar a nuestros niños a redescubrir su poder para aprender. A redescubrir su poder para aprender. El poder para aprender, como decía, es un poder para el que estamos dotados biológicamente, que sabemos hacer en el momento en que nacemos. Pero es un poder que vamos enterrando y olvidando bajo una carga de creencias muy pesada,
que vamos adquiriendo en la escuela. La creencia de que no soy inteligente, de que hago demasiadas preguntas, de que soy muy distraído, de que no soy bueno para las matemáticas, de que hablo mucho. Esas creencias van ayudándonos a olvidar y a ocultar nuestro poder para aprender. Y de nuevo, para los grandes problemas que vienen hasta ahora, a nosotros ahora y a nuestros chicos, jóvenes, en fin, lo más importante que podemos hacer con ellos es ayudarles a recuperar y a desatar su poder para aprender, para plantearse nuevas preguntas, para encontrar nuevas soluciones. Ahora, liberar el aprendizaje a lo largo de sistemas educativos enteros no va a ser fácil, pero está a nuestro alcance, está muy cerca de lo que podemos hacer, porque a nuestro alcance está la unidad fundamental, donde reside la energía necesaria para hacer esto posible a lo largo de sistemas educativos enteros. Y esta unidad fundamental es esta, es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es fundamentalmente el vínculo entre aprendiz y educador en la presencia de un objeto de conocimiento. Aquí es donde reside en el núcleo de un átomo, una cantidad de energía extraordinaria, que una vez que uno la desata, reverbera a lo largo de sistemas enteros, de ambientes enteros. Así como en el núcleo de un átomo, de nuevo, reside una gran energía, también el núcleo pedagógico reside una energía extraordinaria de transformación que, por cierto, se ha aprovechado muy poco en la mayoría de los intentos de reforma educativa a lo largo del mundo. Pero aquí es donde reside la energía transformadora que necesitamos para crear un mundo más humano, donde todos redescubrimos y desatamos nuestro poder para aprender. Ahora, en la escuela convencional, en su configuración dominante, digamos, el núcleo pedagógico está caracterizado por relaciones desiguales, de relaciones de poder, relaciones en las que se establece una división muy clara y tajante entre el que sabe y el que no sabe, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. Son relaciones, hablando de la bifurcación de la que hablaba hace un momento, relaciones de dominación y control. Pero cuando nuestros chicos, nuestras niñas, nuestros jóvenes están sujetos la mayoría del tiempo en que están despiertos durante toda su infancia y juventud a relaciones de dominación y control, donde siempre están en desventaja, lo que cultivamos no de manera intencional, pero lo que se cultiva de manera muy efectiva, es el miedo a equivocarse, el miedo a pensar distinto. Y con eso matamos las posibilidades de aprender bien. Pero también lo que creamos es malestar, porque en relaciones así lo que uno cultiva es estrés. ¿No? Estoy preocupado, estoy aburrido, cualquiera de las dos. De hecho, el estrés y el aburrimiento producen neuroquímicamente lo mismo, que es la cortisona. Producen el tipo de neuroquímicos que se producen con el estrés. En fin, producimos malestar también cuando estamos sujetos a relaciones de dominación y control. Y también minamos la posibilidad de la democracia. Porque la democracia, como nos decía otra vez el gobernador, perdón, pero me gustó mucho el discurso del gobernador, en las democracias, el vínculo entre autoridad y ciudadano no es un vínculo de dominación y control, es uno de diálogo. Es un vínculo en que las dos partes interactúan, se comunican en pie de igualdad. Y lo mismo pasa con el buen aprendizaje y el bienestar. El aprendizaje, el bienestar, la democracia, suceden en diálogo, en relaciones en pie de igualdad, donde las dos partes se escuchan, aprenden una de la otra, las dos partes se transforman en el proceso de intercambiar, de interactuar. Ahí es donde está el secreto de liberar el aprendizaje, en cambiar lo que sucede aquí y hacerlo a gran escala. Pero hacerlo va a requerir un cambio, y déjenme decirlo nada más rápidamente, cuando los niños descubren su poder para aprender, cuando los profesores descubren su poder para aprender, y descubren el poder de los niños para aprender, no hay quien los pare. No hay quien los pare. Y se desata entonces un deseo y esto es muy bonito, pero cuando un niño, una niña descubre su poder para aprender, el impulso casi biológico es tratar de ayudar a otros a hacer lo mismo. Y eso es lo que empieza a crear una energía transformadora que es extraordinaria, que se puede diseminar a miles de escuelas. Miles de escuelas. No estoy hablando aquí de teoría, como decía de nuevo, perdone gobernador, pero hay tantas cosas que voy a tomar de su discurso. No es teoría, no es solo teoría.
Esto es algo que hemos venido viendo suceder en muchos lugares en el sur global y les voy a hablar un poco sobre ello. Pero entonces ahí reside una energía extraordinaria, la energía que necesitamos desatar para liberar el aprendizaje, nuestras escuelas, nuestros sistemas educativos. En fin, ahora, hacer esto desde luego va a requerir que cambiemos de maneras muy radicales, muy sustanciales, fundamentales, cómo pensamos y cómo practicamos el cambio educativo, cómo practicamos lo que hacemos en las clases, en las aulas, en los sistemas educativos, en las escuelas. Perdón, me estoy emocionando mucho. Necesitamos cambiar de una manera muy profunda lo que hacemos en nuestras aulas, nuestras escuelas, nuestros sistemas educativos, cómo lo pensamos y cómo lo practicamos. Necesitamos en esencia un cambio cultural profundo y generalizado. Necesitamos cambiar la cultura de manera profunda y generalizada. La buena noticia es que la humanidad cuenta con un mecanismo extraordinariamente potente para transformar la cultura de manera rápida, profunda y generalizada. Y ese mecanismo son los movimientos sociales. Los movimientos sociales, si dejamos de lado el lado más de confrontación, de violencia, de protesta, los movimientos sociales son también vehículos colectivos de renovación cultural. Son fuerzas de renovación cultural que desplazan la frontera de lo posible. En particular, hay muchos movimientos sociales que lo que están haciendo es desafiar y reinventar, reimaginar patrones de poder, relaciones de poder, relaciones desiguales de poder. El movimiento feminista, por ejemplo, por siglos, ha trabajado por desafiar y por redefinir la naturaleza del vínculo entre mujeres y hombres, que ha sido históricamente, por algunos siglos ya, un vínculo de dominación y control de un grupo sobre otro. Y lo que ha buscado el movimiento feminista, que afortunadamente, y me da mucho gusto saberlo, que tiene una gran fuerza aquí en Chile, que lo que está buscando es que la naturaleza de ese vínculo sea una en la que hombres y mujeres estamos en pie de igualdad e interactuamos y aprendemos unas de los otros y cambiamos y nos transformamos en ese proceso, pero siempre en pie de igualdad. Lo mismo podemos decir de los movimientos indígenas a lo largo del mundo, que están luchando por desafiar y por redefinir la naturaleza del vínculo entre colonizadores y pueblos originarios. De nuevo, de relaciones que han sido prevalentemente de dominación y control a relaciones de diálogo, de colaboración, en las que en pie de igualdad convivimos y nos influimos mutuamente. Eso es lo que hacen los movimientos sociales y entonces lo que nos toca, y entonces en los movimientos sociales residen algunas de las claves que necesitamos para transformar lo que sucede en el núcleo pedagógico y lograrlo a gran escala. Ahí, en los modos en que operan los movimientos sociales, es que tenemos algunas claves más importantes para transformar el núcleo pedagógico y lograrlo a escala. Ahora, como yo decía, esto no es, de esta idea del cambio educativo como movimiento social, no es simplemente una elucubración teórica. No es solo una elucubración teórica. En realidad, esta idea del cambio educativo como movimiento social viene de conocer, de ser parte de aprender de algunas iniciativas de transformación pedagógica en el sur global que en las últimas décadas han venido haciendo precisamente eso. Han venido transformando el núcleo pedagógico a gran escala y han logrando muy buenos resultados y lo han hecho a través de mecanismos similares a los que utilizan los movimientos sociales. Estoy hablando, por ejemplo, de las redes de tutoría en México, que llegaron hacia finales de la primera década de este siglo a más de 9,000 escuelas y que ahorita se están expandiendo a 30,000 comunidades en todo el país. 30,000 comunidades. Estoy hablando de Escuela Nueva, que en Colombia en la década de los 70, que empezó en la década de los 70, pero en las siguientes 2 décadas se extendió a 20,000 escuelas rurales a lo largo de todo el país, 20,000 escuelas rurales. Estoy hablando de el aprendizaje basado en la actividad, que en la década pasada en el sur de la India, en el estado de Tamil Nadu, llegó a 38,000 escuelas. 38,000 escuelas en todo el estado. Y las escuelas comunitarias en Egipto, que llegaron a más de 2,000 escuelas en los barrios más pobres en el norte de Egipto. Estas iniciativas han surgido en los márgenes de sus sociedades, en las comunidades rurales apartadas, en las comunidades urbano-marginales, con niños de calle, en los barrios más pobres de sus naciones. Pero han logrado transformar de raíz lo que sucede en el núcleo pedagógico, ayudado a los chicos, a las niñas en estos entornos a redescubrir y a desatar su poder para aprender con resultados extraordinarios. Extraordinarios. Gracias a Escuela Nueva, por ejemplo, a finales de los 90, los niños en escuelas rurales, escuchen esto, los niños en escuelas rurales estaban teniendo mejores puntajes en las pruebas estandarizadas que los niños en las ciudades.
mejores puntajes. Gracias a las redes de tutoría en México, los chicos en las comunidades más apartadas, con los maestros más jóvenes, con menos recursos, las comunidades con niveles de pobreza extrema mayores, estos chicos adolescentes estaban teniendo logros en matemáticas, similares a lo de los estudiantes en las escuelas privadas, de la élite en México. Entonces es posible lograrlo, es posible lograrlo. Ahora, para transformar el núcleo pedagógico, para liberar el aprendizaje, vamos a requerir, de nuevo, liderazgo. Y liderazgo aquí lo entendemos como la capacidad de movilizar corazón, mente y manos de la gente con la que trabajamos. Aquí un pequeño esquema que habla un poco de cómo lo podemos lograr. De esto ya no voy a hablar más porque no los quiero aburrir, pero eso es lo que tenemos que hacer, movilizar corazón, mente y manos, movilizar emociones, por ejemplo, de modo que podamos hacer surgir el tipo de emociones que nos mueven a la acción, la esperanza, la solidaridad, el descubrir que puedo hacer una diferencia. Y la cosa es no solo hacer emerger estas emociones, sino elevarlas a tal nivel que puedan contrarrestar las emociones que mantienen el status quo, la indiferencia, la apatía, la desesperanza. Eso es una de las primeras cosas que nos toca hacer como líderes, movilizar corazones, generar emociones que nos muevan a la acción. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer para eso es forjar unidad de propósito, trabajar con nuestros equipos para identificar para qué educamos, qué queremos para nuestros niños jóvenes y hacer de eso nuestro norte, algo que nos va a mover, que nos va a mover colectivamente. El otro campo es el campo de la mente. Lo que nos toca es funcionar como líderes aprendices, como gente que crea las condiciones para que todos aprendan, pero uno mismo aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Esto está mostradísimo que es una de las prácticas de los líderes más potentes, sobre todo en educación. Crear las condiciones para que todos aprendan y tú aprendes junto con ellos sobre lo que está funcionando y lo que no. Y finalmente está el campo de las manos, que es el campo de la acción, de la estrategia, de la capacidad. En particular es muy útil y muy efectivo generar capacidad para colaborar de manera efectiva. Eso crea capacidad colectiva. Y la capacidad colectiva siempre va a ser mayor que la capacidad individual sumada de distintos individuos. De eso se trata ahora. Liberar el aprendizaje no va a ser fácil, pero yo creo que es una de las mejores apuestas que podemos hacer si queremos que el nuevo orden, el orden que viene, sea sustancialmente mejor que el orden que estamos dejando atrás. Y no creo que vaya a ser una lucha fácil, no sé si va a ser una lucha que podemos ganar, pero al mismo tiempo sé que tenemos mucho que perder si la perdemos. Y también estoy confiadísimo de que es una lucha que está a nuestro alcance, es una victoria que está a nuestro alcance, de nuevo, porque a nuestro alcance está la unidad básica, donde podemos desatar la energía necesaria para transformar. Y por eso que creo que vale la pena que pongamos todo nuestro empeño en hacerlo posible. Todo nuestro empeño en hacerlo posible, y a eso estoy seguro, voy a dedicar mi vida. Lo que quiero asegurar es que seamos más. Y por eso entonces te quiero invitar a que te unas conmigo, trabajemos juntos para hacer posible la liberación del aprendizaje, para liberar el aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Te pido que nos acompañes un ratito. Queremos hacer la misma experiencia, ¿no?, que con Nora, poder comentar con nuestros panelistas locales también un poquito más sobre lo que ha sido esta interesante exposición. Queremos invitar a Alberto Santander, Seremi de Educación de la región de Antofagasta, a Emilio Ricci, máster en Innovación Social y Economía Solidaria, director del Núcleo de Investigación en Innovación Social, director del Diplomado de Innovación Social y director de la revista científica Social Innovation Studies. Guillermo Guevara, magíster en Ciencias, mención Matemáticas, director del Magíster en Educación de la Universidad Católica del Norte, y María José Parra, directora académica de la Universidad Santo Tomás, sede Antofagasta. Así que les pedimos ahí nuevamente que nos ayuden a poder ubicarse y vamos a iniciar esta conversación también con nuestro expositor, Santiago Rincón Gallardo, que nos ha dejado, ¿cierto?, esta interesante exposición y con varias citas también a nuestro gobernador hoy día, como él mismo lo comentaba. Reiteramos entonces, nos va a acompañar Alberto Santander, Emilio Ricci, también Guillermo Guevara y María José Parra para poder conversar entonces con nuestro expositor Santiago Rincón Gallardo.
Bueno, hay varios temas planteados y una invitación directa que además hace nuestro expositor, ¿cierto?, a trabajar en conjunto sobre estos desafíos futuros en educación, ¿no? Así que quisiéramos comenzar con nuestro Ceremi, ¿no?, desde la política pública misma y cómo hoy día se están, ¿cierto?, haciendo las cosas también en nuestro país para que pudiese comentarnos un poquito parte de lo que ha sido la exposición, pero también plantear algunos puntos. Ceremi. Aló, sí, se me escucha. Muy buenas tardes ya, buenas tardes a todos, a todas. Me encantó poder ver cómo estaban todo el público muy interesado en esta presentación, de la cual me siento por lo mismo también muy contento. Hay un mosquito que se enamoró de mí, ¿ya? Y que dentro de estas temáticas que han sido abordadas, felizmente nos representan plenamente como Ministerio de Educación. Y de hecho, muchas de las cosas que hemos estado hablando desde el inicio del gobernador, las palabras del gobernador que han marcado mucho, y como normalmente lo es en sus palabras. Yo acá tenía algunos puntos que quería relevar y que son muy coincidentes con lo que se ha tratado a lo largo de toda esta mañana. Primero, el diálogo, la relación de democracia en igualdad y la sintonía de la autoridad y los ciudadanos y ciudadanas como la forma en cómo corresponde realmente hacer la política. Por otro lado, veíamos en la presentación esto que no todo el mundo lo sabe, pero la neuroplasticidad del cerebro. Lo abordábamos en la materia del consumo de drogas, ¿cierto? Pero recae para todo orden de cosas, ¿ya? Más todavía para nosotros como gobierno transformador, como un gobierno regional también que quiere que la región de Antofagasta sea el lugar de referencia, el lugar de desarrollo de nuestro país, y no solo del país, sino que de toda la zona. La aislación del entorno social, que lo hablaban recién en la presentación que antecedió, pero también desde el punto de vista de drogas. Sin embargo, recordemos que se vivió, y sobre todo por nuestros niños y niñas, por sobre todo adolescentes, durante mucho tiempo producto de la pandemia. Y por lo tanto, esa misma aislación del entorno social, respecto del entorno social generó un impacto importante y muy relevante. Y el efecto dominó de estos cambios sociales vividos, que además de los que a nivel mundial se desarrollaron, nosotros partimos con un estallido social. Por lo tanto, no hay dudas de que estábamos en un proceso, en un momento de cambio a nivel mundial, pero también aquí a nivel local, a nivel de país. Ser comunidad, algo que ya también se ha abordado y que tiene que ver con esto mismo que nosotros como Ministerio de Educación impulsamos. Hacer la sociedad desde la sociedad, gobernador, como bien lo decía, siendo parte de la sociedad, no como espectadores como lamentablemente durante mucho tiempo se ha propendido a que así sea. Y acá llego a lo que como Ministerio de Educación hemos estado desarrollando, la reactivación educativa, que en estos momentos nos tiene con este plan de verano, con actividades muy cerquitas, por ejemplo, acá en la UCN, con el Delta, en toda la región, actividades municipales, actividades de asociaciones de la sociedad civil, en general. Pero donde muchas veces se nos ha dicho, pero eso no es del Ministerio, no lo está haciendo el Ministerio de Educación. Es que no lo tiene por qué hacer solo el Ministerio de Educación. Lo tenemos que hacer entre todos. Pero sí tenemos que aunar esfuerzos para que aquello ocurra. Y eso principalmente en materia de reactivación. El plan verano, la reactivación educativa, como una tarea de todos y todas. El presidente de la República, en un anuncio importante con el ministro, hablaron de esto hace un par de días. Más allá del gobierno, más allá de lo que pueda pasar como en 4 años, tiene que ver con una política de Estado. Y la educación debe ser vista como una política de Estado. Y dentro de eso, el fortalecimiento de los aprendizajes, las condiciones que tienen que haber para la enseñanza, temas de infraestructura, sin duda, son relevantes, con salas y mobiliarios adecuados. Siempre lo digo, no me pregunten cómo llegamos a que no tuviésemos construcción de establecimientos públicos durante tantos años.
nosotros nos hacemos cargo de aquello, pero hay un debe ahí y que lo vamos a tener por lo menos durante algunos años. Y hoy día, bueno, con esta última presentación, la premisa que hace tantos años me tocó presentar en una instancia también de Congreso Futuro, pero cuando se hacía en Santiago, sin deseo no hay aprendizaje. Sin deseo no hay aprendizaje. Y necesitamos efectivamente un referente, practicar, tener retroalimentación y ayuda o colaboración de otros y otras. Aprendemos bien y no aprendemos bien cuando no tenemos entornos seguros, cuando no nos sentimos protegidos dentro de las escuelas. Y ojo, siempre nos centramos en la educación escolar o parvularia, pero también en la educación superior, porque nos corresponde a todos y a todas esta tarea. Y finalmente, bueno, cuando nos conocemos bien, cuando nos sentimos, cuando trabajamos con autonomía, evitando el estrés. Pero pucha que es difícil cuando yo visito los establecimientos educacionales y ahí concuerdo totalmente, y está este sentido de, viene el Ceremi de Educación, que yo además aparezco normalmente de improviso. Y el mundo corre, toda la comunidad educativa se asusta. Ahora ya no tanto porque saben que no voy en son de fiscalización ni a encontrar errores. Pero esa es la lógica, ese es el sentido en cómo se ve normalmente, porque también todos fuimos educados bajo esos paradigmas, donde se busca el error, donde se busca sancionar, donde ojalá nadie opine y nadie sea diferente. Somos un gobierno transformador, por eso quería hacer este resumen de lo que se ha hablado hoy y las compatibilidades, la coherencia que también con lo que se está haciendo a nivel regional, como gobierno regional, me agrada muchísimo saber que estamos en la misma línea. Y esto viene a reafirmar el trabajo. No va a ser fácil, sin duda. Bastante complejo. Gracias. Gracias, Ceremi. Vamos a seguir entonces con Emilio y su intervención también, reflexión o preguntas directas para el expositor. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, saludar a las autoridades presentes. Encantado de compartir en este Congreso Futuro una experiencia importante, no solamente para esta región, sino para Chile. Ponernos en discusión, así como Nora al inicio y ahora Santiago, que agradezco muchísimo. Un relato, espero ser breve. En innovación social, lo que menos somos breves, porque ponemos en discusión todo aquello que, así como decía nuestro gobernador, no vamos sobre la línea, sino vamos sobre otras zonas más allá del confort. Pero primero la respuesta, porque seguramente le habría gustado a Santiago en qué pensamos. Y yo, como formador académico en la Universidad Católica del Norte, pensé, ¿qué le propongo como ejemplo? Y pensé algo más que científico, más práctico, digamos, el ejercicio. Y después le voy a decir por qué razón pensé aquello. Es decir, andar en bicicleta, que lo sigo practicando. Es un elemento que, así como decía, en cada uno de los tips, fundamentalmente es ¿por qué elegí la bicicleta? Bueno, porque todo mi grupo lo hacía bicicleta y yo también quería estar en la bicicleta. No en la bicicleta, sino con mis pares. Es el primer elemento importante, la socialización. Hoy día vivimos en un mundo que de socialización tiene bien poco. Vivimos en un mundo virtual, alejado de las realidades. Nuestros estudiantes, aquello que yo recibo en la universidad, llegan con un temor importante, aquello que ya decía Santiago respecto a los primeros ejemplos, fundamentalmente donde impactamos a nuestros estudiantes para que sean curiosos del saber, pero no curiosos de la equivocación, sino curiosos de cómo a través de la equivocación uno puede avanzar y conocer más cosas. Nuestros estudiantes de la universidad llegan con temor a equivocarse, no hacen preguntas, no leen, apenas repiten aquello que el docente quiere en una pregunta que es abierta. La primera pregunta que hago a mis estudiantes no va respecto a qué quieren aprender, sino cuál sería la respuesta fundamental para toda la asignatura que ustedes van a cursar. Y si me dan la respuesta, van a poder, eventualmente, si es la respuesta correcta, y esa es la primera equivocación, poder superar la asignatura con el máximo puntaje. ¿Y qué sucede? No hay respuesta. Es decir, los estudiantes dicen, no, profesor, yo no sabemos cuál es la... Bueno, la respuesta del conocimiento no la tengo yo. Cada uno de ustedes la tiene que descubrir. Pero descubrir también significa tener el coraje de eventualmente, en el día de hoy, de poder hablar abierto en público con mis pares y eventualmente con aquel que eventualmente viene asignado como el que tiene el conocimiento.
pero ese conocimiento es de antaño. El formador actual es directamente un motivador del conocimiento, acompaña el proceso, no lo tiene que dirigir, lo tiene que acompañar y en algún modo contagiar respecto a las capacidades. Segundo, y aquí voy a terminar porque no me quiero alargar, aunque sí me gustaría muchísimo, fundamentalmente, acogiendo obviamente la propuesta de Santiago, con mucho gusto, si me quieres considerar en las colaboraciones, con mucho deseo obviamente de compartirles estos elementos, trabajando con jóvenes en riesgo social así definidos, en los colegios de una zona, no voy a decir ninguna, pero una en particular, en un colegio en donde jóvenes de sexto y séptimo básico, los cuales estamos interviniendo, preguntábamos a los docentes, ¿cómo funciona el proceso? ¿Qué? ¿El proceso? ¿Cómo está? ¿Qué proceso? El colegio al lado de una viaducto importante de esta ciudad en donde los docentes ya no tenían las capacidades ni siquiera de escuchar a sus pares ni a los estudiantes porque ya el movimiento vehicular es imposible y por ende teníamos que gritar. Y gritar significa que yo ya no estoy escuchando, estoy estresado de aquello que está en algún modo interrumpiendo. Además de 30 o 40 estudiantes especialmente que nos vienen a aprender, vienen a escuchar lo que tienen que eventualmente hacer y a las primeras, segundas y terceras intervenciones preguntaban, ¿y dónde está este muchachito que estaba aquí? No, se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, es un chico que no le gusta estudiar, entonces viene y se va y se cambió de clase. ¿Cómo se cambió de clase? Tenemos paralelos, entonces estos chicos se levantan y se van a otro porque les gustó mejor el profesor. Ah, qué bien. Entonces es una libertad que tiene. No, eso me libera a mí el tedio y el estrés de tener estos chicos los cuales nos queremos. Y última parte. ¿Qué hacemos con esos jóvenes los cuales están en esos colegios y los docentes no los quieren? No los quieren porque son negativos, no los quieren que son violentos, no los quieren porque no funcionan para nada. Se hizo un proyecto en los cuales sumamos fundamentalmente una alternativa. ¿Cuáles son esos chicos con los cuales los docentes no quieren trabajar? Los tomamos, hacemos experiencias territoriales, los llevamos a la naturaleza para revivir aquello que la naturaleza en algún modo puede convertir a un estudiante que eventualmente las nuevas tecnologías los ha llevado a estar encerrados, así como casi todos nosotros con esos aparatos celulares, en los cuales tenemos toda la información, pero cuando abrimos los ojos nos llama la atención nada porque no hemos perdido la capacidad de maravillarnos con la naturaleza. Llevamos a estos chicos, los docentes, porque les dijimos, nos den los estudiantes que ustedes no quieren, no con los buenos, sino con aquellos que ustedes definen como los malos. Y durante 6 meses vamos a trabajar con ellos. Los vamos a llevar a la naturaleza. ¿Qué van a hacer? Nada, van a conocer la naturaleza y a través de la naturaleza van a desarrollar competencias. ¿Cuáles? Tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, liderazgo, y eventualmente todo aquello que pueda hacer respecto a un proyecto de vida hacia los estudios. ¿Qué sucedió después de 6 meses? Allí bajando obviamente el nivel de porcentajes. Bueno, los profesores nos preguntaron, ¿y qué hicieron con esos chicos? ¿Cómo que hicimos? ¿Los llevamos donde hemos dicho que los íbamos a llevar? Sí, pero ahora son los mejores. Antes eran los peores y los mejores ahora están frustrados. ¿Frustrados por qué? Porque los peores ya nos están superando. Y hoy día, y aquí termino, y aquí va la pregunta para Santiago, ¿será posible que vamos a homologar a todos nuestros estudiantes y cuando vamos a certificar eventualmente capacidades, nos vamos a poder decir que él es el mejor porque otros se van a sentir frustrados y entonces vamos a tener que decir que todos pasan, en Chile todos pasan? El año pasado, y esta es la última parte y lo prometo, 500.000 personas, estudiantes de los colegios básicos y medios, renunciaron al colegio. 275.000, no tengo los datos descentralizados para la región de Antofagasta, abandonaron el sistema de formación. Pregunta, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Emilio. Muchas Sí, gracias. sí, vamos entonces a seguir en un ratito con el resto de los panelistas, pero para que Santiago pueda aprovechar de contestar y hacer también algunas reflexiones, Santiago, con lo que ha dicho Emilio. ¿Voy ahorita? Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por las 2 participaciones. Desde luego, Chile, desde mi perspectiva, es uno de los bastiones de esperanza para el mundo ahorita. O sea, es decir, sé que han sido tiempos muy difíciles, el estallido social, creo que fundamentalmente lo que reveló es que ya no resistían más las tensiones del orden establecido, que ya no resistían más. Y creo que eso fue el estallido social, fue el reventarse de una tensión que ya no
que ya no aguantaba. Y creo que hay muchos desarrollos que son muy esperanzadores. En particular la idea de repensar la manera de gobernar con la gente, no para ellos, no por encima, sino de maneras más horizontales, en fin. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que va a tener el sistema educativo en Chile y el Ministerio de Educación, las Ceremis, en fin, es que creo que traen una visión muy buena de lo que queremos para nuestros niños y nuestros jóvenes y para nuestras sociedades, en fin, pero hay que promoverlo con una maquinaria pesada que no está diseñada para hacerlo posible. Y ese creo que va a ser el gran desafío, o sea, liberar el aprendizaje con una maquinaria que está diseñada más bien para destrozarlo. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Es la gran pregunta. Desde luego lo podemos discutir con mucho más detalle, pero creo que parte del trabajo es posibilitar la innovación desde las aulas, hacerla posible, cultivar la innovación e ir transformando el sistema de adentro hacia afuera. O sea, una vez que uno empieza a transformar lo que sucede en el núcleo pedagógico, empezar a ver qué es lo que del sistema me está estorbando para continuar este trabajo. Y va a haber muchas cosas que estorban, es decir, la buena innovación educativa, como Emilio creo que estará de acuerdo conmigo, la buena educación pedagógica entra en tensión con la escuela y el sistema y la institución escolar. De hecho, si no nos metemos en problemas cuando estamos innovando, es que no estamos cambiando lo suficiente. Y entonces parte, yo creo, de este trabajo de empezar a gobernar de una manera distinta va a ser estar abiertos y crear entornos abiertos, honestos, de discusión para identificar cuáles son las cosas que están estorbando el trabajo que queremos hacer y cómo la vamos moviendo, transformar de adentro hacia afuera. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos. Otro gran desafío es la generación de capacidad, o sea, ayudar a nuestros profesores, directores escolares, gente de las Ceremis, de los servicios locales de educación pública, a desarrollar la capacidad de liderazgo para poder influir en lo que sucede en el núcleo pedagógico. Eso es algo que se puede hacer, algo que uno puede aprender, pero creo que hay que hacerlo de manera bastante intencional. Esas serían las dos ideas que ahorita quería. Bueno, y en relación con lo que decía Emilio sobre que todos pasan. Uno de los grandes trabajos que tenemos enfrente, que creo que naciones como Chile tienen enfrente, es repensar qué es lo que consideramos como evidencia de aprendizaje. Sabemos que está en debate el CIMSE, y el CIMSE, como todos sabemos, nos ha dicho muchas cosas buenas, pero también es una medición muy angosta, muy estrecha de lo que significa aprender. Pero si empezamos a pensar en qué significa que un estudiante haya aprendido bien, cuál es la evidencia que nos hace saberlo, creo que ese problema lo vamos a tener menos, que lo que valoremos es el nivel de dominio que tienes de ciertas maneras de pensar, de actuar, de resolver problemas, en fin. Yo creo que hacia allá hay un área muy importante que mover. Y sobre la experiencia que nos comentas, Emilio, que me parece muy bonita, hay un libro muy lindo que se llama Troublemakers, una amiga muy querida, Carla Shalaby, lo escribió, y lo que ella hace es seguir a estudiantes que los maestros identifican como problemáticos, los que se portan mal, los que les cuestan mucho trabajo. Son niños de 8 años y lo que ella hace es seguirlos en su vida cotidiana, en el aula, los conoce en la casa, los sigue por un par de años. Y lo que descubre es que estos chicos son canarios en la mina. Son canarios en la mina. En la minería, Chile que tiene mucho trabajo de minería, los canarios en la mina son, se sabe que hay niveles, que hay niveles de toxicidad, digamos, en el underground, en lo subterráneo, y los mineros cargaban un canario que empezaba a gritar cuando empezaban a llegar a niveles de toxicidad peligrosos, antes que los humanos pudieran detectarlos. Y lo que nos dice Carla en su libro es, los niños problema son canarios en la mina. Lo que nos están haciendo saber es que hay un ambiente muy tóxico aquí, que nos daña a todos, pero ellos son los primeros en hacerlo. Y ella además descubre qué tan valientes son estos pequeños para desafiar una institución que los quiere oprimir, que quiere quitarles su valor como humanos, su independencia, su capacidad de pensar, su curiosidad. Y es tan importante para ellos conservar su dignidad humana, que aún en medio de relaciones de poder donde se saben que están en desventaja, se portan mal. Pero es un acto de dignidad humana. Y creo que tenemos mucho que aprender de eso.
Con frecuencia aquellos que más trabajo nos cuestan en el aula son aquellos que más tienen que enseñarnos sobre lo que deberíamos estar cambiando. Lo dejo por ahí por ahora para continuar la conversación, pero muchísimas gracias. Continuemos esta conversación. Muchísimas gracias, Santiago, también. El Ceremi nos quiere agregar ¿Puedo algo? solo agregar muy breve? Creo que una de las formas, porque sí, es una tarea bien difícil, porque es muy transformadora. Y creo que tal como señala, si esto no hace ruido es porque el cambio no está siendo lo suficientemente profundo como queremos. Pero un referente, algo que podríamos decir que nos lleva a la delantera y que se mencionó en la presentación, es el movimiento feminista. Y dentro de ello, por ejemplo, en educación, la incorporación de mujeres a la industria, de quitar ese paradigma erróneo de las STEM son solo para varones o son mejores los hombres que las mujeres en matemáticas, en ciencia, etcétera. Y en eso como región creo que hemos sido pioneros, gracias a que también tenemos la industria de la gran minería del cobre. Y eso ha permitido, por ejemplo, incorporación de mujeres, pero más que eso, ha hecho visible una situación que se naturalizaba, que se entendía que era así. De hecho, para llegar a decir, la mina se ponía celosa si entraban mujeres. A ese nivel de creencias, que ha sido un trabajo largo, pero creo que nos puede servir como un referente para hacer estos cambios de paradigma. Y bueno, eso es como una referente. Y lo otro que como sociedad debemos construir estos diálogos que no sean tóxicos, como por ejemplo, y acá tenemos todos un importante rol, porque si a mí, por ejemplo, me siguen preguntando cuáles son los mejores establecimientos educacionales después de la rendición de la PAES, o seguimos viendo cuál es el mejor establecimiento de acuerdo a resultados CIMSE, es que seguimos pensando bajo la misma lógica. Y eso tenemos que erradicarlo, porque el CIMSE es un buen instrumento, tenemos que seguir midiendo calidad, pero hagámoslo de verdad, no mandando a los niños que sabemos que nos van a bajar el puntaje a que no vayan ese día. No haciendo ranking también de acuerdo a aquello, porque no es para eso, no es el diseño. Podemos discutir si lo necesitamos de otra forma, perfecto, pero no es eso. Lo mismo en cuanto a los sellos de establecimientos que se puedan catalogar como buenos y malos. Con eso solamente estigmatizamos. Por eso aquí creo que el tema es de sociedad en conjunto. ¿Y dónde están estos niños que se desvincularon? Que aquí en la región, respondo, llegan a un 8%, a nivel nacional bordea el 7%. En eso estamos trabajando todos y lo primero, desde el año pasado se buscaron en distintos establecimientos por parte de los propios sostenedores y directores de establecimientos, porque creo que todos sabemos como profesor en la sala de clases que hay alguien que dejó de venir y sabemos más o menos qué es lo que ocurre. La mayoría por el cuidado de hermanos más pequeños, dado que la familia tuvo que los adultos salieron a trabajar, o por situaciones que hasta culturales donde la educación no es un valor tan relevante como para nosotros. Muchas gracias, Ceremi. Vamos a continuar entonces con Guillermo Guevara, también para que pueda plantear su reflexión o pregunta, Guillermo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Santiago por la presentación. Es increíble la cantidad de cosas que planteaste en un tiempo tan acotado y creo que hay cosas muy interesantes que profundizar. Yo me quedo un poco con esa diapositiva donde ponías la tríada pedagógica, estudiante, profesor, saber, ¿sí? La presentaste de otra forma, pero básicamente es eso y quiero concentrarme puntualmente en el rol del profesor o profesora. Creo que el rol del profesor o profesora está permeado por muchísimas cosas. Por ejemplo, esa valoración social y pública que tiene, que es todo un tema, sobre todo en esta región, ¿cierto? Por la política pública, donde afortunadamente ha habido cambios, como por ejemplo la ley 20.903, que le da mucha fuerza a la formación docente, porque en algún momento la formación de profesores estaba vista casi como una formación técnica y le estaba haciendo muchísimo daño a la carrera docente. Y creo que también hay un ámbito que tiene que ver con la formación docente, ¿cierto? Y creo que en ese sentido, de acuerdo a lo que tú planteas, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que avanzar en formar profesores y profesoras que sean capaces de no ser usuarios del sistema educativo,
sino ser parte importante de los cambios. Y estos cambios se hacen a través de la investigación, se hacen a través, sobre todo, de la reflexión sobre su propia práctica, ¿no? Entonces, creo que eso es un aspecto supremamente importante a relevar y lo quiero ejemplificar en lo que pasa en mi área. Yo soy profesor de matemáticas, y si hay una alusión a las matemáticas, por eso quiero contar un poquito el ejemplo y la historia y lo que podemos hacer, y ahí también va a venir mi pregunta. Y es que muchos autores, muchos colegas manifiestan que en América Latina y el Caribe hemos fracasado en la educación matemática, ¿cierto? Y se puede justificar a partir de pruebas estandarizadas. Uno ve los resultados de las pruebas en cada país, de las pruebas PISA, y es preocupante, pero bueno, eso es cuestionable también, ¿no? Pero si nosotros también vemos nuestro entorno, sabemos que las matemáticas generan un temor, generan una dificultad, y a veces generan y son parte fundamental sobre la decisión de las personas lo que va a pasar con su vida. Y eso sucede porque hay elementos de base que no han permitido que el aprendizaje matemático escolar realmente responda a las necesidades situadas que tenemos como sociedad. Usualmente cuando un profesor o profesora de matemáticas, a partir de esa mirada un poco más tradicional, tiene 30, 33 estudiantes en una sala de clase, a veces su clase está hecha para 33 futuros o futuras científicos o científicas. Y eso no va a pasar. Si uno ve los datos, a lo más uno o ninguno se va a dedicar a las ciencias exactas. Pero lo que sí hay garantía es que ahí al frente va a haber, o hay 30 o 33 ciudadanos y ciudadanas. Y entonces la educación matemática no está dando respuesta a esa necesidad. Siempre se ha hablado de que la educación matemática tiene que entregar las herramientas básicas para desenvolverse en la vida. Y todavía a veces hay gente que cree que esas herramientas básicas son sumar y restar, multiplicar, dividir para ir a comprar, o para que no lo engañen a uno cuando uno paga y recibe el dinero. No, evidentemente la sociedad y la relación como ciudadano o ciudadana que tiene que tener una persona está permeada por todas las dimensiones del concepto de ciudadanía, ¿no? Por la interculturalidad, por los temas paritarios, por los temas de democracia. Entonces, la educación matemática, a pesar de que es muy difícil plantear esto en el mundo de los profesores y profesoras de matemáticas, tiene que tener un cambio sustantivo, y no solo la educación matemática, pero pongo el ejemplo porque es mi área, para poder generar realmente un cambio en la cultura escolar y en el desarrollo formativo de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Entonces, nosotros en la Universidad Católica del Norte lo hemos intentado, tenemos varios proyectos para articular matemática y ciudadanía. Hemos tratado de hacer propuestas para enseñar, por ejemplo, temas de estereotipos de mujer a partir de la enseñanza de la proporción áurea y el concepto de belleza de los griegos. Entonces, hay conexiones directas. Hemos tratado de abordar un tema que es súper fundamental en la región, que es el tema de la migración con las fake news, a partir de poder hacer el análisis gráfico de ciertos elementos y llegar a conclusiones propias, donde, por ejemplo, este cuento de que el extranjero le quita el trabajo al chileno no es cierto. Y hay datos básicos que los niños y las niñas, a partir de un desarrollo y un aprendizaje matemático, puede llegar a esa conclusión. Y hacemos varias de esas cosas. Y mi pregunta y el ejemplo va hacia eso. Digamos, entendemos que ese es el camino, pero es muy complejo establecer cambios culturales que realmente tengan un efecto importante en el sistema educativo del país, o inicialmente de la región y del país. Y en Canadá evidentemente hay un sistema educativo potente que ha seguido un camino claro en relación a cosas como las que mencionaste acá y las que probablemente yo también he hecho mención. Entonces mi pregunta es eso: ¿cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta desde la academia, desde la política pública, las autoridades y evidentemente la comunidad que está en torno a la educación, para poder generar un cambio real en el sistema educativo chileno? Súper, Ya. buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a continuar con María José Parra para que también pueda ella exponer su pregunta o reflexión, y ahí cerramos después con Santiago porque ya me hacen señas un poquito, no nos va a alcanzar para una segunda vuelta. Estaba muy interesante esto sin duda. María José. Buenas tardes. Siempre es complejo ser el último del panel, porque ya uno quiere opinar de lo que han dicho los demás panelistas. No puedo no agradecer la presentación. Me sentí que yo era la estudiante de la cual tú estabas contando la historia. Probablemente siempre fui lo que hay que encerrar, o lo que está fuera de la curva, por lo menos en mi educación escolar. Así que entiendo perfecto lo que mencionas. Creo que la mayoría de los tópicos se han mencionado, pero quisiera relevar uno en particular que tiene que ver con
la visión del aula, no lo pensemos en una sala de clases, sino que en este espacio de aprendizaje, que debiese transformarse efectivamente en un espacio seguro. Pero en un espacio seguro no solo para el estudiante, no solo para el que está aprendiendo como estructura de quien tiene que aprender, sino que también para el docente, para el profesor y también para el académico en la universidad. Principalmente porque si lo relacionamos con esto que tú mencionabas, Santiago, de la relación de dominación y control en las comunidades académicas docentes, eso existe. Es lo que dice el director, es lo que viene en el programa, y esto es lo que tienes que hacer, y esta innovación que tú pudieras hacer para hacerte cargo de lo que vas detectando cada día en el aula, está limitado a un espacio probablemente incluso extraescolar. O me pasa también en la universidad, fuera del aula de clases, porque tengo que cumplir con un programa, la planificación didáctica, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación, ese casi estrangulamiento que van sintiendo las mismas personas que debiesen estar primariamente en un espacio seguro para también equivocarse, no existe. Y ahí está la relación justamente entre la innovación, las políticas públicas y lo que hacemos en el crecer cada día en el aula. Porque desde mi perspectiva como experiencia personal y también como formadora, si nosotros no generamos una emoción positiva alrededor, al entorno del aprendizaje, es bien difícil que lo liberemos. Y por tanto, no podemos pensar en un avance sin deconstruirnos en estas normas que hemos tenido desde siempre. Que, por ejemplo, desde el punto de vista de la enseñanza en la educación superior, que es de donde provengo hoy día en mi quehacer, es que así aprendí yo, así me enseñaron a mí. Y eso tenemos que sacárnoslo, porque hoy día ya parece una especie de muletilla, es así como tenemos que responder y co-construirnos con esta nueva visión de sociedad y de país, de comuna, etcétera. O sea, también la pertinencia territorial tiene que entrar en este tipo de decisiones. Los centralismos en las decisiones políticas también deben empezar a desaparecer para que podamos ir haciendo cada día una educación a medida, una educación desastre, una liberación de la forma de aprender para todos los actores en libertad, en comunión y también en respeto. Y solo hacer una mención que no quiero dejar pasar, que decía el Ceremi, en la relación con la primera charla, ¿cierto? Que también estuvo muy, muy enriquecedora. Efectivamente, un logro de aprendizaje para un estudiante es una recompensa. Y si nosotros miramos desde esa recompensa, tanto para el profesor como para el estudiante, es otro el ambiente que se genera en el espacio educativo. María José, vamos a dejar entonces que Santiago también pueda recoger estas últimas intervenciones y en general ya ir haciendo un cierre también, Santiago, de este panel. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, María José. Voy a empezar con lo siguiente. Cuando cada uno de ustedes pensaba en aquello que saben hacer bien, prácticamente todos levantaron la mano cuando preguntaba si había sido útil tener a la vista a alguien que supiera hacer bien lo que ustedes querían aprender a hacer y ver a la gente haciéndolo. Así es como aprendemos bien, teniendo a la vista gente que hace lo que queremos aprender. Pensemos en aprender ahora, en la capacidad de aprender, como algo que pudiéramos, en lo que uno pudiera hacerse mejor con el tiempo. La capacidad de aprender por tu cuenta. Y lo que es muy curioso es que yo no recuerdo en todo mi paso por la escuela, y que miren que fue muchos años a la escuela, después de la primaria, la secundaria, decidirme a la universidad, maestría, doctorado, postdoctorado, ya no encontré más escuela a la cual ir, pero en todos esos años no recuerdo haber visto a un maestro aprendiendo. No recuerdo haber visto a un maestro aprendiendo. Aprender era lo que hacía el maestro cuando preparaba su clase. Pero cuando llegaba a la clase, lo que hacía era enseñar. Pero todo el proceso de confusión, de intentos, de pruebas fallidas, en fin, todo lo desorganizado que es el proceso de aprender, estaba oculto. No solo de mí, sino de todos mis compañeros. Y por eso creo que no debería sorprender. Ese es uno de los grandes puntos ciegos de nuestra educación. Que queremos que con nuestras clases, con ir a la escuela, con sus calificaciones, sus exámenes, los niños van a ser capaces de aprender por su cuenta. Pero no les dejamos ver a los adultos aprendiendo.
Y entonces tenemos la tragedia de que aquellos que persisten, aquellos que son suficientemente afortunados para terminar su educación formal, salen de la educación formal, van a la universidad, y ¿cuál es la queja fundamental de los profesores? Que estos chicos tienen muy buenas calificaciones, pero no saben cómo aprender por su cuenta. No es culpa de los chicos, es que no los hemos... no los hemos tenido en entornos donde ven a los adultos aprendiendo, equivocándose, intentando hacer las cosas, en fin. Este es uno de los grandes puntos ciegos de nuestra educación actualmente, y lo que hemos descubierto es que cuando los estudiantes pueden ver a los maestros aprendiendo, no enseñando, no explicándoles todo el conocimiento limpio, en fin, sino aprendiendo, intentando resolver problemas para los que ellos no tienen solución, se crea una cultura en la que, por ejemplo, los niños se sienten más seguros para equivocarse. Se dan cuenta que equivocarse es parte de aprender. Así como caerse en la bicicleta, Emilio, es parte de aprender a andar en bicicleta. O sea, es cometer errores, equivocarse, fallar. Eso es fundamental. En las matemáticas en particular, Guillermo, yo creo que parte del terror que muchos tenemos, yo soy matemático, así que a mí me encantan también, pero la mayoría de nosotros tenemos terror hacia las matemáticas, precisamente porque nos la enseñan como algo que ya está terminado, algo que a algún genio se le ocurrió y que ya está en limpio la fórmula, ¿verdad? No vemos todo el esfuerzo que hay detrás, de todo el pensamiento que hay detrás, todos los intentos, todos los errores que hay detrás de esta fórmula. Y entonces pensamos que eso no está a nuestro alcance, porque se le debe haber ocurrido a alguien con una capacidad intelectual mucho mayor que la mía. Entonces, hacer visible el aprendizaje de los adultos, hacer de nuestra práctica, hacer del aprendizaje una práctica visible, de modo que los niños nos vean aprender mucho más que lo que nos ven enseñar, es lo que puede crear una cultura donde el aprendizaje se libere. En términos de la pregunta sobre política pública, Guillermo, que por cierto, Canadá en efecto ha tenido por los últimos 20 años un sistema de educación pública extraordinario, en particular la provincia de Ontario, donde yo vivo, ahorita se está desmoronando, entonces no sabemos qué tanto en efecto va a sobrevivir, pero nos enseña en el proceso de 15 años de reforma que tuvo algunas buenas ideas sobre qué podemos hacer. La primera es definir con tanta claridad como sea posible qué queremos para nuestros chicos, y definirlo de una manera que se pueda comunicar en un párrafo, no en 70 páginas, en un párrafo. ¿Qué queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer? ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Ok? Esa es la primera. Luego, creemos una estrategia para apoyar a nuestras escuelas para hacerlo posible y construyamos esta visión con las escuelas. Creemos capacidad y, la más importante, como institución, como ministerio, aprendamos constantemente. Vayamos a las escuelas, vayamos a las aulas, no para evaluar a las escuelas y a las aulas, sino para evaluar nuestra estrategia. ¿Qué está resultando? ¿Qué está pasando en las aulas que coincide con lo que queremos? ¿Qué está pasando que no coincide con lo que queremos? Y de nuevo, no para evaluar a los maestros o a los niños, para evaluar nuestra estrategia. Miramos la evidencia de lo que está pasando en las aulas, lo que están aprendiendo o no los chicos, para hacernos la siguiente pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros como ministerio? ¿Qué no estamos haciendo como ministerio que está produciendo estos resultados? Y entonces, en función de eso, ¿qué tenemos que cambiar? E ir modificando constantemente la estrategia. Esos serían tres de los elementos fundamentales que diría yo son elementos de una política pública que promete ser efectiva. Muchísimas gracias, Santiago. Vamos a brindarles un fuerte aplauso tanto a nuestro expositor de esta jornada como a cada uno de los panelistas. Agradecer este espacio de conversación, ¿cierto?, sobre esta temática tan interesante el día de hoy. Así es que muchas gracias al Ceremi, también a Emilio, a Guillermo Guevara y María José Parra por esta jornada y, por supuesto, a Santiago Rincón Gallardo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Qué gran gusto, María José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos más. Guillermo. Bueno, y en todos estos años, Congreso Futuro se ha convertido en uno de los eventos de difusión de la ciencia y el conocimiento más importantes de Chile y Latinoamérica, que junto a las y los intelectuales, cierto, nacionales e internacionales en esta versión, tendrá como principal desafío explicar cómo conllevar la implementación del metaverso como nueva tierra prometida. Y asimismo les cuento que cuenta con la colaboración del Gobierno de Chile, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Academia Chilena de Ciencias, las universidades, centros de investigación, embajadas, fundaciones, ONGs, instituciones públicas y privadas. Les queremos recordar también que a las 17 horas tendremos una tarde infantil a cargo de Build y Explora de la Universidad Católica del Norte, un taller de robótica y cuentacuentos para toda la familia. A las 18 horas una charla
Antofagasta, pasado y futuro espacial, a cargo de Eduardo Unda Sanzana, director del Centro de Astronomía. Y mañana jueves, 19 de enero, a las 15 horas, en el Hotel Enjoy Antofagasta, tendremos la charla El Código de la Longevidad, escribiendo la humanidad, de la experta internacional y neurocientífica doctora Divya Chander, para que no se pierdan también esta actividad enmarcada en Congreso Futuro de la región de Antofagasta. Sé que quedaron todos ahí como expectantes a esta conversación. Vamos a tener tiempo de seguir conversando sin duda con nuestros expositores. Muchas gracias por haber asistido a este evento. Que tengan una excelente tarde.